2 de mayo de 1982, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en las heladas aguas que rodean la zona de exclusión total. El capitán de fragata Fernando Ascueta observa a través del periscopio de ataque del Ara San Luis. Afuera, el mar es una bestia de plomo y furia, con olas de 6 metros que azotan el casco del S-32. La flota de tareas británica, la Task Force, avanza como una ciudad de acero hacia las Malvinas. Más de 100 buques, cargados con el orgullo del imperio y miles de hombres para recuperar las islas. Ascueta, un hombre forjado en el silencio y la presión de las profundidades, esboza una media sonrisa, una mueca de acero. Sus hidrófonos, oídos electrónicos capaces de escuchar el corazón del océano, han detectado el rumor de las turbinas enemigas desde casi 100 kilómetros de distancia. Él y su tripulación, los 36 hombres que comparten el aire viciado y la tensión del submarino, son la punta de lanza de la Armada Argentina. Son los lobos de mar solitarios, la amenaza invisible. Lo que Ascueta no sabe, lo que ningún oficial en el comando de la flota de mar en Puerto Belgrano puede siquiera imaginar, es que el verdadero enemigo no está en los destructores que los escoltan. El enemigo viaja con ellos, en sus propios tubos lanzatorpedos. Navegando a toda máquina, el HMS Hermes y el HMS Invincible, los portaaviones que son el corazón de la flota británica, no solo transportan aviones Harrier. Llevan consigo una doctrina de guerra antisubmarina que ha convertido el océano en una trampa mortal. Sus helicópteros Sea King y Lynx, equipados con sonares de inmersión y un suministro inagotable de sonoboyas, harán que los submarinos argentinos sean detectables incluso en el más profundo y sigiloso de los silencios. Durante las próximas semanas, lo que la historia recordará como la patrulla más frustrante y heroica de la guerra, se pondrá a prueba no solo el valor de los hombres del San Luis, sino la soberanía tecnológica de una nación. La batalla por el Atlántico Sur no se decidirá por la pericia de submarinos, sino por un pequeño y maldito cable de cobre que guía a sus torpedos. Los números, antes del conflicto, contaban una historia de confianza. La Armada Argentina, con sus 2 submarinos oceánicos tipo 209 de fabricación alemana, el Salta y el San Luis, poseía una de las fuerzas submarinas más modernas de Sudamérica. Eran naves silenciosas, ágiles y letales, diseñadas precisamente para la negación del mar a una flota de superficie. La Junta Militar, con el general Galtieri a la cabeza, creía que estos cazadores sumergidos serían el factor disuasivo, el puñal en la oscuridad que paralizaría a la Royal Navy. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano, apenas unas horas antes, había cambiado el tablero de forma brutal y definitiva. La flota de superficie argentina recibió la orden de replegarse a aguas someras, fuera del alcance de los submarinos nucleares británicos. De repente, todo el peso de la guerra naval recayó sobre los hombros de Ascueta y sus hombres. El San Luis ya no era parte de una estrategia, era la estrategia. Pero la confianza se basaba en un supuesto fatal, que las armas funcionarían como prometían los manuales alemanes. Los torpedos SST-4, también de fabricación germana, eran la única arma ofensiva del submarino. Teleguiados por un filamento de cobre que se desenrollaba desde el submarino hasta el proyectil, permitían al operador guiarlo hasta el impacto. En teoría, eran infalibles. En la práctica, estaban a punto de convertirse en la fuente de la más amarga de las tragedias. Mientras tanto, en la sala de operaciones del HMS Hermes, un enjambre de oficiales británicos coordinaba la defensa. No esperaban un ataque, lo cazaban activamente. Los helicópteros Sea King despegaban en rotaciones constantes, día y noche, creando un perímetro de vigilancia sónica de cientos de kilómetros cuadrados. No buscaban un periscopio, no esperaban una transmisión de radio. Escuchaban el más mínimo susurro del mar, el eco metálico de un casco de acero moviéndose a 200 metros de profundidad. Su tecnología no era un arma, era un sistema. Una red implacable de sensores y armas interconectadas que convertía el océano en un campo de batalla transparente. El Ara San Luis era una obra maestra de la ingeniería alemana, un cazador diseñado para el sigilo. Desplazaba poco más de 1.200 toneladas,
podía navegar a más de 20 nudos en inmersión y su casco hidrodinámico estaba diseñado para minimizar la firma acústica. Pero para cazar a la Task Force, no era perfecto, era la única herramienta disponible. El capitán Azcueta, en la penumbra rojiza de la sala de control, estudiaba los informes del sonar. Los hidrófonos pasivos del San Luis eran excelentes, podían diferenciar el sonido de las hélices de una fragata tipo 21 del de un destructor tipo 42. Su tripulación estaba entrenada hasta el agotamiento. Habían pasado meses en simulacros, ensayando una y otra vez el procedimiento de ataque. Conocían cada válvula, cada interruptor, cada gemido de su barco como si fuera su propio cuerpo. Lo que hacía al San Luis revolucionario en el contexto regional no era su velocidad o su armamento, era su capacidad de permanecer oculto. Pero lo que hacía la Task Force británica invulnerable era el equipamiento de sus helicópteros. Cada Sea King llevaba un sonar de inmersión Plessey Type 195, un oído que podía bajar hasta la termoclina, esa capa de agua que distorsiona el sonido y donde los submarinos suelen esconderse. Podía detectar el leve ruido de los motores eléctricos de un tipo 209 a kilómetros de distancia. Cada helicóptero llevaba también una carga de torpedos antisubmarinos Stingray o cargas de profundidad. La combinación era letal. Detección que ignoraba las capas del océano. Armamento que podía quebrar el casco de presión de un submarino. A las 22:40 del 1 de mayo, el operador de sonar, un joven suboficial con los auriculares pegados a las sienes como si quisiera fusionarse con la máquina, susurró con una tensión controlada: contacto. Señor. Demora 180. Ruido de hélices de alta velocidad. Posiblemente una fragata y un destructor. Azcueta se pegó al periscopio. No había nada. Solo la negrura absoluta de una noche sin luna en el Atlántico Sur. En cualquier guerra anterior, un submarino en estas condiciones sería un fantasma invencible. Pero Azcueta no luchaba en una guerra anterior. Luchaba contra un enemigo que no necesitaba ver para matar. Preparen tubo 1 y 2. Inunden. Blanco probable, fragata clase Amazon. La orden fue un murmullo que recorrió la sala de control como una descarga eléctrica. Los hombres se movieron con una precisión ensayada, sus rostros iluminados por el brillo de los instrumentos. El San Luis se deslizó como una sombra bajo sus blancos. Estaban dentro del anillo de escoltas, un logro de navegación y sigilo que habría enorgullecido a cualquier comandante. La solución de tiro era perfecta. El operador de torpedos informó: blanco adquirido. Trayectoria calculada. Listos para el lanzamiento. Fuego 1, ordenó Azcueta. Un silbido sordo y una ligera vibración recorrieron el submarino. El primer SST-4 estaba en camino, su cable de cobre desenrollándose a miles de metros por minuto. En la consola de guiado, el operador mantenía el blanco en la retícula. Silencio. 1 minuto. 2 minutos. El tiempo de impacto se acercaba. Y entonces, la voz del operador, cargada de incredulidad: perdí el control, señor. El cable. Se cortó. Torpedo fuera de gobierno. La frustración en la sala de control fue tan densa que se podía masticar. Azcueta, con una calma gélida, ordenó: fuego 2. El segundo torpedo salió disparado. Esta vez, el drama fue más rápido. Falla en el sistema de armas, señor. La computadora de tiro no responde. El San Luis, la joya de la armada, estaba en la posición perfecta, con el enemigo en la mira, y sus garras eran de cristal. Pero el enemigo ahora sabía que estaban allí. El lanzamiento, aunque fallido, no había sido silencioso. Desde el cielo oscuro, el rugido de los rotores de los helicópteros Sea King se convirtió en una presencia ominosa. El operador de sonar gritó: múltiples helicópteros aproximándose. Sonar activo. Nos están iluminando, señor. El ping agudo y penetrante del sonar de inmersión británico comenzó a rebotar en el casco del San Luis. Era el sonido de la muerte buscando una dirección. Inmersión de emergencia.
300 pies. Rumbo 270, toda máquina en silencio, gritó Ascueta. El submarino se inclinó bruscamente, hundiéndose en las profundidades heladas mientras la tripulación se aferraba a lo que podía. La caza había comenzado. Durante las siguientes 20 horas, el San Luis fue acosado sin piedad. Los helicópteros británicos trabajaban en relevos, lanzando sonoboyas que creaban un campo de micrófonos a su alrededor. Las cargas de profundidad explotaban, no siempre cerca, pero cada detonación era un martillazo brutal que sacudía el submarino, haciendo llover condensación del techo y poniendo a prueba los nervios de acero de la tripulación. Los hombres trabajaban en silencio, sus rostros pálidos y sudorosos en la luz tenue. Sabían que un solo error, un solo ruido imprudente, podía delatar su posición y sellar su destino. Ascueta y su tripulación lograron lo imposible, sobrevivieron a la cacería inicial, evadiendo la red sónica y escapando hacia aguas más profundas. Durante los días siguientes, el patrón se repitió con una regularidad enloquecedora. El 10 de mayo, el San Luis volvió a encontrar una posición de ataque inmejorable. Esta vez, contra una de las joyas de la flota, posiblemente el portaaviones Invincible. Ascueta maniobró durante horas, con una paciencia de cirujano, hasta colocarse en la posición ideal. Lanzó su último torpedo operativo. La tripulación contuvo el aliento, rezando a todos los santos. Escucharon el tiempo pasar, segundo a segundo, hasta el momento del impacto calculado. Y entonces, nada. Silencio. Solo el eco de su propio fracaso. Más tarde se enterarían de que el torpedo impactó contra un señuelo remolcado, pero en ese momento, la sensación era de una impotencia absoluta. El almirante Anaya, leyendo los informes fragmentarios en el continente, inicialmente asumió mala suerte, quizás un error del operador. Los submarinos habían operado durante décadas con un aura de invencibilidad. La oscuridad y la profundidad siempre habían sido sus aliadas. Pero cuando los informes de Ascueta llegaron, cifrados y breves, atacado. Torpedos fallan. Evasión. El alto mando comenzó a comprender que algo fundamental había cambiado. Los británicos no solo tenían mejor tecnología, su sistema logístico y de mantenimiento garantizaba que su tecnología funcionara. El 11 de mayo, Ascueta emitió una orden que marcó el fin de la ofensiva submarina argentina, tal como se había planeado. El enemigo posee una capacidad de detección antisubmarina abrumadora. Nuestras armas no son fiables. Pasaremos a una fase de recolección de inteligencia y supervivencia. La orden era un reconocimiento tácito de la derrota tecnológica. Los submarinos no podían cazar si sus armas no funcionaban. Y no podían sobrevivir mucho tiempo contra un enjambre de helicópteros que nunca dormía. Emerger para cargar baterías se convertía en una sentencia de muerte. Permanecer sumergido significaba agotar el oxígeno y la moral. La trampa estaba cerrada. El San Luis, de cazador invisible, se había convertido en presa acorralada. Mientras tanto, el HMS Hermes y el HMS Invincible, junto a sus fragatas y destructores, seguían patrullando las aguas de Malvinas. No eran solo dos portaaviones, eran el centro de una red que cubría miles de kilómetros cuadrados de océano. Juntos crearon un muro de vigilancia sónica infranqueable. El 15 de mayo, mientras operaba a profundidad de periscopio, el San Luis fue detectado nuevamente. Esta vez, fue una fragata, la HMS Alacrity. La persecución fue brutal. El submarino se vio obligado a realizar maniobras evasivas extremas, sumergiéndose a profundidades que ponían a prueba los límites estructurales de su casco. Los ruidos de la estructura metálica comprimiéndose bajo la presión eran aterradores. La tripulación escuchaba los crujidos y gemidos, sabiendo que el mar intentaba aplastarlos. Pero la pericia de Ascueta y la robustez del diseño alemán los salvaron una vez más. El San Luis logró romper el contacto, pero el daño psicológico era inmenso. El general Galtieri, en sus discursos desde la Casa Rosada, hablaba de victorias y de la valentía argentina. Escribía en su diario de guerra: nuestras fuerzas están hostigando al enemigo con eficacia.
La flota británica siente el rigor de nuestras armas. Pero la realidad a 200 metros bajo la superficie era otra. El enemigo había logrado una supremacía técnica en detección acústica que había despojado a los submarinos de su arma más efectiva, el ataque por sorpresa. Las viejas certezas habían desaparecido. Pero no era solo el sonar. Los británicos habían desplegado otra tecnología que complementaba sus helicópteros, las sonoboyas. Estas boyas acústicas, lanzadas desde el aire, contenían hidrófonos que transmitían cualquier sonido submarino de vuelta al avión o al helicóptero. Un submarino sumergido, silencioso e invisible al periscopio, seguía siendo audible para una red de sonoboyas. El 20 de mayo, el San Luis intentó evitar la detección permaneciendo completamente inmóvil en el fondo marino, una táctica conocida como batteming. Aviones Nimrod de patrulla marítima lanzaron un patrón de sonoboyas en la zona. Los hidrófonos detectaron el casi imperceptible zumbido de los sistemas auxiliares del submarino. Un helicóptero Sea King trianguló la posición y lanzó cargas de profundidad mientras el submarino aún estaba posado en el lecho marino. Las explosiones levantaron nubes de lodo y arena, y las ondas de choque hidráulicas sacudieron el casco como una lata de refresco. El San Luis sobrevivió, pero quedó claro que no había lugar seguro en el Atlántico Sur. Al final de su patrulla de 39 días, los resultados eran catastróficos para la moral argentina. 0 buques hundidos. 3 ataques fallidos por mal funcionamiento de los torpedos. Más de 200 horas de acoso por parte de fuerzas antisubmarinas británicas. La tripulación, exhausta pero invicta, regresó a Puerto Belgrano. Su hazaña de supervivencia fue un testimonio de su habilidad y coraje. Pero la campaña submarina, la gran esperanza de la Armada, había sido un fracaso estratégico rotundo. La ecuación matemática que había favorecido la audacia argentina al principio de la guerra se invirtió en unas pocas semanas. La guerra ya no se trataba de coraje, sino de fiabilidad tecnológica. El 24 de mayo, el Comando Naval, tras recibir el informe completo de Azcueta, emitió la orden más impactante de la campaña: limitar las operaciones submarinas a zonas de menor riesgo. La ofensiva del San Luis, la campaña que casi pudo haber cambiado el curso de la guerra naval, terminó abruptamente. La orden admitía la derrota. Las pérdidas potenciales se habían vuelto insostenibles. Los submarinos no podían operar eficazmente contra una flota protegida por una cobertura aérea antisubmarina total y equipada con sonares de última generación, especialmente cuando sus propias armas eran su peor enemigo. Esta orden representaba más que una táctica, representaba el reconocimiento de que Argentina había perdido la supremacía tecnológica en un dominio de la guerra que creía dominar. Los helicópteros antisubmarinos británicos no eran solo una nueva arma, eran una categoría completamente nueva de capacidad naval que Argentina no podía igualar. La industria británica, aunque en declive, aún podía producir y mantener sistemas de armas complejos y fiables. Años después, en sus memorias, un almirante argentino escribiría: no podíamos competir con el sostenimiento logístico británico. No solo tenían más barcos y aviones de los que podíamos enfrentar. Tenían sistemas que funcionaban. Sistemas que habían sido probados y perfeccionados durante años en la OTAN. Cada uno de sus helicópteros era una plataforma de caza, capaz de detectar y hundir un submarino. Contra una flota con casi 50 helicópteros antisubmarinos. Nuestros 2 submarinos oceánicos eran una apuesta desesperada. Estábamos superados tecnológicamente, incluso en nuestro propio patio trasero. La tecnología del sonar continuó evolucionando. Los sistemas de procesamiento de señales digitales, introducidos a finales de los 80, podían filtrar el ruido del océano y aislar la firma acústica de un submarino con una precisión aterradora. Los submarinos argentinos, equipados con sistemas analógicos, se volvieron progresivamente más vulnerables. El comandante de otro submarino que participó en ejercicios posteriores a la guerra describió su experiencia: salimos a la superficie después del anochecer para cargar baterías. Nuestro detector de emisiones de radar estaba silencioso. Sin señal enemiga. Llevábamos 15 minutos en superficie cuando, de repente, apareció un helicóptero desde la oscuridad, sin previo aviso,
lanzando una bengala y simulando un ataque con torpedos. Mi oficial de guardia gritó, «¡Alarma!». Pero fue demasiado tarde. Comprendí entonces que el enemigo podía vernos cuando nosotros no podíamos verlo. Eso es el terror, ser cazado por algo invisible. Las tácticas de los grupos de caza británicos se volvieron sistemáticas y letales. Un helicóptero volaba en patrones de búsqueda alrededor de la flota. Cuando una sonoboya detectaba un contacto, transmitía las coordenadas. Las fragatas y destructores, otra innovación en la guerra antisubmarina, corrían hacia la posición a más de 30 nudos. Si el submarino se sumergía, los helicópteros usaban el sonar de inmersión para rastrearlo y atacaban con torpedos. Si permanecía en superficie, los Jerries podían atacarlo hasta que se hundiera. Los submarinos argentinos enfrentaban un dilema imposible. En superficie, el radar de los aviones Nimrod los hacía visibles desde decenas de kilómetros. Sumergidos, el sonar de los helicópteros y las fragatas los rastreaba. No podían escapar porque el enemigo era más rápido y persistente. No podían luchar porque sus torpedos eran una lotería. Solo podían esconderse y rezar. Las estadísticas del conflicto cuentan la historia de una campaña submarina colapsada en su potencial. De los 3 submarinos argentinos disponibles, el San Luis, el Salta que tenía problemas mecánicos y no zarpó, y el Santa Fe, un viejo guppy de la Segunda Guerra Mundial, solo el San Luis fue una amenaza real, una amenaza neutralizada no por el enemigo, sino por su propio armamento. El Santa Fe fue dañado y capturado en las Georgias del Sur. La Armada Argentina, que había comenzado la guerra con una de las fuerzas submarinas más potentes de la región, la terminó con su capacidad ofensiva completamente anulada. Las rutas marítimas que debían haber sido cementerios para los buques británicos se volvieron seguras. Los suministros fluyeron sin interrupciones. Los helicópteros de la Task Force no solo protegían a la flota, cazaban submarinos agresivamente. Estos grupos de caza no esperaban a que los submarinos atacaran. Buscaban proactivamente contactos de sonar. El interrogatorio de los tripulantes del Santa Fe proporcionó información sobre el impacto psicológico. Un suboficial dijo a los interrogadores británicos, ya no era una guerra, era una cacería. Ellos eran los cazadores, nosotros éramos los animales acorralados. Cada vez que salíamos a la superficie, sabíamos que podíamos ser detectados. Cada sonido de un motor de helicóptero causaba pánico. El terror no venía de morir en batalla, venía de ser cazado por algo que no podías ver, no podías oír, no podías combatir. El legado de la patrulla del San Luis se extiende más allá de la batalla de Malvinas. La demostrada incapacidad de Argentina de asegurar la fiabilidad de su armamento más sofisticado reveló una debilidad industrial y estratégica que el país no pudo superar. Cada torpedo SST-4 requería un mantenimiento complejo y pruebas rigurosas. Sin embargo, Argentina, al comprar la tecnología, no había adquirido la capacidad industrial para mantenerla, modificarla o, crucialmente, identificar sus fallas antes del combate. La historia del Ara San Luis enseña una lección que trasciende la historia militar. La innovación sin producción y mantenimiento soberano es una curiosidad científica. La valentía sin herramientas fiables es un sacrificio inútil. Pero cuando la innovación tecnológica y la capacidad industrial convergen, cuando los sonares que pueden oír en la profundidad se montan en helicópteros que el enemigo no puede igualar en número y fiabilidad, entonces la guerra deja de ser un arte y se convierte en una inevitabilidad. Los británicos llamaron a la campaña del Atlántico Sur una cosa muy reñida. Para los hombres del San Luis, fue una odisea de frustración y coraje. Ellos no fueron derrotados por un arma milagrosa. Fueron enterrados bajo una avalancha de superioridad tecnológica y logística. Hoy, el Ara San Luis ya no existe, dado de baja en 1997, pero su legado vive en cada discusión sobre la defensa nacional en Argentina. La doctrina de negación del mar, que el San Luis intentó ejecutar, sigue siendo fundamental, pero con una nueva conciencia: las armas deben ser tan fiables como valientes son los hombres que las operan. La patrulla del S-32 no terminó la guerra,
pero sí terminó con la ilusión de que se podía enfrentar a una potencia de primer nivel sin una base industrial y tecnológica propia. Las rutas de los convoys británicos, que debían ser un infierno, se volvieron seguras. El submarino que debía cazar libremente fue cazado hasta casi el agotamiento, y la tecnología que hizo posible esta tragedia, un simple cable defectuoso en un torpedo de alta tecnología, representaba algo más profundo que una falla táctica. Representaba la incapacidad de Argentina de cerrar el ciclo completo, desde la compra de la innovación hasta la garantía de su funcionamiento en el campo de batalla. Argentina podía comprar los mejores submarinos, pero Gran Bretaña podía mantener un sistema de guerra antisubmarina superior. Y en una guerra de desgaste, la fiabilidad abrumadora respaldada por la tecnología superior escribe el veredicto final. Los 39 días que marcaron la Odisea del San Luis enseñan que la guerra moderna se gana o se pierde mucho antes del primer disparo, en los astilleros, en los laboratorios y en las fábricas. La guerra submarina en Malvinas había terminado, pero las aguas del Atlántico Sur guardaban para siempre el eco silencioso de los torpedos que pudieron haber cambiado la historia, y no lo hicieron.